Bienvenidos a nuestro podcast Sin Reserva, un lugar de opinión donde tú también tienes un lugar. Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos de regreso nuevamente en esto que se llama Sin Reservas, como todas las semanas. Estamos viniendo a todos ustedes para compartir estos temas de opinión que yo estoy seguro que nos gustan a todos. Les enviamos un fuerte abrazo a todos los oyentes que nos escuchan tal vez a través de las emisoras radiales al aire, aquellos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube o que nos escuchan a través de todas las plataformas de podcasting. Hoy una vez más estamos aquí, hoy nos acompaña nuevamente nuestro hermano Leo León y hoy traemos un tema súper interesante. Bienvenido, Leo. Bueno, muchas gracias, Pastor. De verdad que, como siempre digo, es un placer poder estar aquí y compartir con usted y con todas las personas que nos están oyendo a través de la radio y bueno, y aquellos que también nos están viendo. Es un placer, Pastor, estar aquí. Poder compartir, poder explorar y aprender sobre muchos temas, Pastor. No, yo sé que hoy nos vamos a enriquecer muchísimo. Leo, ¿cuál es el tema que hoy traemos? Bueno, Pastor, como usted sabe, a mí me gusta traer mucho picante, ¿no? Y hoy no es la excepción y hoy quiero hablar y quiero que todos hablemos porque queremos que muchos de ustedes nos comenten su opinión y lo que ustedes creen al respecto de eso. Hoy vamos a hablar sobre religión o verdad. Religión o verdad, oye, qué buen tema. Qué buen tema, Leo. Bueno, pero ¿por dónde nos vamos a ir en ese tema? Porque hay muchas cosas que podríamos hablar. Sí, Pastor. Realmente, si hablamos de religión y verdad, vamos a abarcar muchas cosas, ¿cierto que sí? Pero en específico, viendo la iglesia moderna, sí, viendo muchas cosas en redes sociales, Pastor, he visto mucho sobre muchas personas que están diciendo muchas cosas sobre los tatuajes, sobre los piercings, sobre los aretes, sobre el cabello largo y sobre la vestimenta. Entonces muchos llaman a eso religión y otros dicen que está bien, que es correcto, ¿sí? Otros dicen que bueno, que aquellos que dicen que está mal, que es religión. Entonces hoy vamos a ver desde nuestro punto de vista y esto va a estar bueno hoy. Esto va a estar buenísimo. ¿Qué es verdad y qué es religión, Pastor? Bueno, pues aquí hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar respecto a lo que a la luz de la palabra podemos entender, conocer. Usted utilizó una palabra muy puntual y es la iglesia moderna. Yo creo que ya con eso podemos entrar en un conflicto. A veces de pronto el ver que los tiempos han cambiado y que de alguna manera la sociedad se ha modernizado ha llevado a creer a la gente que la iglesia tiene que ir en la misma corriente del mundo y ahí está el primer error, porque la iglesia es contemporánea en todos los tiempos. La palabra dice claramente que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿sí? Y aunque el mundo cambia sus costumbres, Dios permanece siendo exactamente el mismo. Entonces, teniendo este punto de vista, creo que hablar de modernizar la iglesia en ciertos aspectos sería de alguna manera forzarla a que cambie en su esencia. La iglesia sigue siendo lo misma, la iglesia no puede mutar, la iglesia no puede cambiar porque Dios sigue siendo el mismo. De pronto lo que sí pueden cambiar son ciertas costumbres dentro de la iglesia. Por ejemplo, tú lo puedes ver en cuanto a la música ha cambiado, la vestimenta, ciertas costumbres que obviamente conforme a la cultura donde nos desarrollamos cada uno de nosotros, pues cambian, ¿sí? Así es, Pastor. He visto mucho, pues, si nos ponemos a analizar un poquito de atrás, desde los 80, los 90 y nos venimos de allá para acá y empezamos a ver de que muchos artistas empezaron a imponer modas y estas modas los jóvenes empezaron a adoptarlas y de algún modo se fue volviendo una costumbre y algo normal y natural, ¿sí? Antes el ir con jeans rotos por la calle, Pastor, eso lo usaban las personas que escuchaban música rock, los punquetos, mucha gente que la catalogaban como delincuentes, drogadictos y era tremendo, ¿no? Y hoy en día nosotros vemos a alguien con todo el mundo. A todo el mundo. Y nosotros es... Porque son modas, o sea, son modas. El asunto es que la iglesia no puede caer en la moda. Eso es un error. Eso es un error porque de alguna manera nos iríamos a dejarnos influenciar. O sea, de hecho no podemos negar que esto nos afecta, que nos toca porque estamos viviendo dentro de una sociedad donde nosotros nos adaptamos a ella. Pero si eso lo vamos a transferir a patrones espirituales, entonces ya caemos en error, ¿sí?
Es normal que tú ves que de pronto como cristianos cambiamos nuestra forma de vestir conforme a la cultura de los tiempos y de los años, y eso es irrefutable e irrevocable. O sea, si tú ves un cristiano de los años 50, se vestía al modelo de los años 50, pero ahora tú ves un cristiano en 2020 y tiene una vestimenta muy similar a la de estos tiempos. Dependiendo de las diferentes denominaciones, hay denominaciones más conservadoras que conservan un poco más su vestimenta. Pero yo creo que esos sí son patrones culturales que nos afectan a todos. Aquí la pregunta es cuando eso se traslada a asuntos que sí nos afectan espiritualmente, o que nos afectan a nivel de testimonio, y bueno, ahí ya es otro cuento, Leo. Así es, pastor. Bueno, antes de entrar más hacia allá, porque ya se está orientando eso más hacia lo más picante, yo sé que todos están ahí en la expectativa de eso. Pastor, yo quiero traer como a memoria a muchas personas que nos están viendo y nos están escuchando. No sé si usted recuerda cuando la cuestión de que las mujeres no podían usar pantalón, y el que usaba pantalón, eso era pecado. La mujer que usaba pantalón estaba en pecado, y se transformó eso en que ninguna mujer tenía que usar la falda hasta los tobillos, pastor. De hecho, todavía hay ciertas denominaciones que lo hacen. Y me va a perdonar lo que yo voy a decir, porque yo sé que a la gente le choca un poquito a veces las cosas que no entiende o que no quiere aceptar, pero es plenamente respetable esa posición. O sea, yo personalmente tengo una forma de pensar muy diferente, sí. A mí mi esposa se pone pantalón y me encanta que se los ponga, pero hay congregaciones que dentro de su orden, dentro de su organización, dentro de su forma de percibir y ejercitar la fe, creen que esto no es agradable para Dios, y es perfectamente respetable, Leo. Lo que pasa es que a veces, por querer que acepten lo que yo quiero hacer, yo quiero atacar al que no lo acepta, y eso es ilógico. Mira, aquí entramos en un punto, Leo, y es en un punto de asuntos que no implican salvación ni doctrina. Entonces, eso no tiene que convertirse en un conflicto, ¿sí?, sino que tiene que convertirse en un punto que genere respeto tanto de una parte como de la otra, ¿sí? Bíblicamente yo no puedo encontrar un sustento para decir que me voy a condenar o me voy a salvar porque use o no use un pantalón, ¿sí? No voy a encontrar ni un fundamento que apoye, ni un fundamento que rechace. Entonces vemos que esto no encierra doctrina ni tampoco encierra salvación. Entonces, siendo eso así, no es algo que deba generar conflicto en la iglesia. Aquellos que se sientan cómodos con el hacerlo, pues háganlo. Aquellos que no se sientan cómodos con el no hacerlo, pues respétenlo. Mire, yo como pastor, predicador, a mí me invitan a una iglesia y me dicen que en esa congregación debo ponerme traje y corbata para poder predicar, yo me la pongo. Aunque ustedes saben, la gente de mi iglesia sabe que yo no me gusta usar corbata, no sé, tengo un problema con la claustrofobia, me siento ahogado con esto aquí puesto aquí, pero si yo siento que en una congregación es parte de su orden y de su formación que el predicador deba portar una corbata, pues yo me la pongo, no tengo ningún problema con hacerlo. Tampoco los critico ni los señalo, o sea, es más, a mí me parece hasta bello, es bonito cuando tú ves ese orden en los púlpitos, cuando tú ves cómo se visten de honrosamente para Dios, y bueno, para mí lo respeto, aunque en mi congregación nosotros somos un poquito más juveniles en la vestimenta, y de pronto podemos usar camisetas, de pronto tú ves que las mujeres pueden usar pantalón, pero respeto la otra posición también. Entonces entiendo que esto de decir que el que no lo haga es pecado, la Biblia no me lo va a sustentar. Decir que el que lo haga se va a salvar o va a tener una posición espiritual mayor que otro, tampoco encuentro un sustento en la Biblia con respecto a eso. Bueno, de hecho, escuché a muchos, pastor, claro, yo estuve en esa época, ¿no?, que la mujer no podía usar pantalón, que de hecho se tenía que poner un velo. Yo recuerdo que cuando íbamos a la iglesia con mi mamá, yo creo que usted debe recordar también, pastor, que no eran sillas, eran bancas de madera, y extraño mucho de eso, pastor, es llegar a la iglesia y ver a una iglesia arrodillada orando. Claro. Eso sí extraño. Es que ese es el punto en que yo hablaba al pasado, en la parte pasada, Leo. O sea, cuando he trasladado lo contemporáneo a lo espiritual. Entonces, o sea, dejó de estar de moda llegar a orar, arrodillarse, postrarse, derramar las lágrimas delante del Señor. Eso para mí sí es peligroso. Mucho más allá de ponerse un pantalón o ponerse un pantalón. O sea, el dejar las costumbres
que realmente sí significan en la iglesia, o sea, algo que realmente sí provoca crecimiento espiritual en la iglesia, eso sí me parece a mí terrible que se pierda con el paso de los tiempos. Eso sí me preocupa, que la iglesia se haya modernizado a pasar de que nuestras iglesias sean templos de adoración a lugares de conferencistas. Pastor, yo creo que ahí sí aplicamos en cuanto a lo que es religión y a lo que es verdad. Allí sí me preocuparía yo. Más allá de yo entrar a una iglesia donde veo a todo el mundo con las faldas largas, a mí me impresiona mucho más entrar a una iglesia donde los veo a todos de rodillas. O sea, eso es impresionante. Y, o sea, cuando la iglesia no pierde esa esencia, realmente la iglesia sigue llegando al norte, aunque los muchachos estén con su pantaloncito rosico, pero que lo tengan roto de estar arrodillados. ¿Sí? Entonces, eso es importante, pastor. Allí tú te das cuenta que aunque muchas cosas parecieran modernizarse, no se perdió la esencia, y eso sí es importante. Que todavía siga permaneciendo una iglesia que ora, una iglesia que ayuna, una iglesia que busca la presencia de Dios, una iglesia que intenta honrar a Dios con sus acciones y con sus hechos, más allá que solamente con su vestimenta, con su apariencia. Es importante, pastor. Yo creo que ahorita cuando, como dice usted, llegamos a la iglesia y no vemos a ninguna persona arrodillada. O sea, es muy difícil ver hoy en día que una persona esté arrodillada, esté buscando de la presencia de Dios en la iglesia. Yo recuerdo que el servicio, pastor, vea, esto, yo sé que los pastores, los líderes y muchas personas van a caer y van a estar de acuerdo conmigo. Los servicios iniciaban, digamos, a las 7 de la noche. A las 6:30, las puertas de la iglesia estaban abiertas porque estaba toda la iglesia arrodillada orando. Hoy en día, a las 7 es el servicio. A las 6 de la tarde, en nuestra iglesia, a partir de las 3 de la tarde está abierta la iglesia. Y dura así hasta por ahí 6:40, ya casi 7 de la noche, y no ha llegado ni un alma a arrodillarse. Iniciamos a las 6:30 el servicio y son las 7:20 y es donde está llegando apenas la gente a la iglesia. Y llegamos a revisar el WhatsApp. Entonces, bueno, ahí es donde realmente sí es preocupante, cuando la iglesia se modernizó en esos aspectos. Cuando entramos en el mover del facilismo de esta época, o sea, más allá de que me estoy vistiendo de una manera, o me estoy peinando de una manera, o me estoy cortando el cabello de alguna manera, es más preocupante el hecho de que he perdido la esencia de nuestro cristianismo. Más allá de las vestimentas o de las modas que podamos adquirir, hemos perdido la esencia de nosotros, que es lo más importante. O sea, entender que el centro de todo siempre es Jesús, que el buscar su presencia es lo más importante, y de que realmente nuestra vida, nuestras acciones, nuestro tiempo, nuestro todo debe ser por Él y para Él. Así es, pastor, así. Y muchas de las personas de hoy en día se nos ha olvidado eso. Yo creo que eso ha sido como una pequeña enfermedad, pastor, que ha empezado a gestarse en los cristianos de ahora, pastor. Claro. Los cristianos de ahora. Es que incluso esa modernidad que se nos ha de alguna manera infiltrado, ha llevado a querer ver como religioso al que conserva todavía patrones espirituales. Y allí sí aplica lo que usted planteó desde el principio: religión o verdad. No, pero es que la verdad es esa. La verdad es que nosotros vivimos por Él y para Él. A veces la gente te llama religioso cuando tú hablas de Cristo todo el día, cuando tú te la pasas orando, cuando tú te la pasas ayunando, cuando tú no ves la hora de estar en la casa de Dios, que quiere estar metido en la casa del Señor. ¿A cuántos de los que son parte del equipo ministerial, que todo el tiempo están contigo ahí en la iglesia, sirviendo, ministrando, a cuántos no les llaman religiosos? Les llaman religiosos, ¿por qué? Porque quieren estar solamente todo el tiempo con Cristo. Pero esto no es religión, es verdad. Cuando tú tienes un encuentro real y verdadero con Jesús, cuando tú te encuentras con la majestad de Dios manifestado en medio de ti, tú te quieres abrazar a Él y no te quieres separar jamás. Y eso no es religión, es la verdad. Se te ha revelado algo que es más grande que tú. Entonces tú quieres estar aferrado a Él, amarrado a Él, quieres humillarte ante Él, quieres servirle a Él. Esa pasión se despierta cuando realmente hay una relación personal con Dios. Esa relación personal nunca va a ser religión. Más religión, yo creo que religiosidad estaría más bien en el otro lado, en la otra orilla de la historia. Es aquellas personas que de pronto llevan una vida rutinaria. Van a la iglesia pero no se comprometen. Se congregan pero no oran, no ayunan, no leen la Biblia. Para mí eso sí es una vida religiosa. Pastor, sí. Usted acaba de tocar un tema buenísimo, pero lo vamos a ver ahorita en el segundo segmento, pastor. Ok.
Bueno, continuamos con esto que es Sin Reserva. Leo, en el pasado segmento quedamos encendidos allí, entramos donde era, ¿no? Ajá, sí. Bueno, terminamos el primer segmento hablando de cómo hay aquellas personas que critican a aquellos que están bien comprometidos con Dios y les llaman religiosos. Y realmente las personas que critican a aquellos que están bien comprometidos con Dios son las personas que tal vez se congregan, pero no oran, nunca ayunan, no saben qué es lo que es vigilar, llegan tarde a los servicios, no se meten en los tiempos de adoración al Señor y llaman religiosos, cuando realmente religiosidad es vivir una vida espiritual de esa manera. Cuando no hay un compromiso verdadero con el Señor, cuando decimos ser cristianos, pero somos cristianos simplemente de fachada, de dominguear, de ir a la iglesia de vez en cuando, pero realmente no tenemos una vida comprometida con Dios. Para mí, eso sí es religiosidad, eso no es verdad. Así es, pastor. Y con respecto a lo que usted dice, que simplemente van a la iglesia, muchas veces lo hacen esporádicamente. Y hay algo que he visto también, pastor, el hecho de poder estar ministrando y el poder de pronto acompañarlo muchas veces, es poder uno visitar muchas iglesias y pues por lo general uno se ha vuelto muy observador, pastor. Y me he dado cuenta de que mucha gente por lo general está tomando más bien la iglesia como un club social, pastor. Como de ir, de hablar, de pasar el domingo, no hay donde ir, bueno, vamos a ir el domingo a la iglesia, allá vamos a hablar con aquella persona, y no hemos olvidado, como usted decía, de lo realmente importante, que es a lo que vamos, es a buscar de Dios, es a tener ese encuentro con el Espíritu Santo, es adorar al Padre, es poder llenarnos de su presencia, pastor, ¿sí? Y muchas de esas personas que son como club social, digamos, que van allá, simplemente van a chismear, a bromear, a ver si trajo un pantalón roto, si no trajo un pantalón roto, si el líder de alabanza, si el líder de servidores, si el pastor se hizo tal corte, se hizo aquel cosa, tiene el cabello largo, lo tiene corto, y de algún modo uno también ha sido como atropellado por eso, pastor. Y por lo general siempre nosotros no hemos dejado crecer el pelo, después nos lo hemos vuelto a cortar, y cuando lo tenemos largo mucha gente dice... ¿Por qué lo tiene tan largo? Si me lo pongo bajito, ¿por qué lo tiene tan corto? Sí, o sea, no puede uno comprender. Cuando uno se lo corta, ¡ay! Pero ¿por qué se lo cortó? Sí, tan bien que le quedaba. Pero si lo tenemos largo, pastor, qué pelo tan feo. Parece un malhechor con ese pelo largo. Entonces, no sabemos comprender eso, pastor. Es que ahí se confronta lo que es religión y verdad, ¿sí? Generalmente... las personas que son bien criticonas, porque bueno, volvimos al tema de hace algunos días, que fue el tema del chisme y la murmuración. Generalmente, así como el chismoso y el murmurador, el criticón siempre va a alardear de que lo hace en pro de la verdad, no, porque es que eso es la verdad, la verdad. Sí, y no se dan cuenta que realmente están en la religión, están en la religiosidad porque lo hacen por religiosidad. ¿Sí? Generalmente son personas que critican a todo el mundo. Van a la iglesia a ver qué encuentran para criticar. ¿Qué nuevo ven para criticar? Van a ver cómo la gente se vistió, cómo se expresó, van a ver qué hacen los hermanos, y no se dan cuenta que están siendo chismosos, murmuradores, y que realmente están deshonrando a Dios con sus acciones y trayendo daño a la iglesia. Entonces, ¿qué es eso? Eso es religiosidad. Eso es religiosidad porque realmente no están caminando por la verdad. La verdad es Cristo. ¿Y Cristo qué quiere? Edificar. Si realmente vemos a alguien que generalmente esto pasa con las personas nuevas que vienen a la iglesia. Hay gente que llega nueva a la iglesia y pues todavía no sabe muchas de las cosas que están mal en su vida y que necesita cambiar, y está aprendiendo. Y generalmente el religioso tiende a criticar antes de que ayudar y enseñar para que esa persona sea transformada. Entonces, en vez de hacerle un bien, tratando de dirigirle, enseñarle, decirle, mira, a Dios le agrada esto, yo creo que hay acciones que deberías cambiar de tu vida, mira que esto tal vez no está bien, o tal vez intentar enseñarlo o hacerle entender. En vez de eso se ponen en la posición de criticar, señalar y dividir, ¿sí? Entonces están cayendo en la religión, queriendo alardear la verdad. Y generalmente esas personas nuevas, si traen un corazón bonito para Dios, vienen a la iglesia con unas ganas de adorar a Dios, de honrar a Dios, y a veces los religiosos terminan quitándole las ganas de seguir buscando a Dios con pasión y con amor. Nos estamos transformando como en piedra de tropiezo, pastor. Ajá, completamente. Mira, el que camina en la religiosidad siempre va a ser piedra de tropiezo, ¿sí? Lo que pasa es que
tampoco podemos ir al otro extremo, Leo, de utilizar el tema de la religiosidad para justificarlo todo. Y allí vamos a otro punto de convergencia de este tema, ¿sí? Porque con el tema de hablar de religiosidad, ahora esta generación está justificando hacer todo lo que quiere, y yo creo que allí también entraremos en otro problema. Pastor, y es complicado, y si nos ponemos a pensar y nos ponemos a analizar, también es muy peligroso, pastor. O sea, el hecho de volvernos religiosos, y con esto no quiero que como que se nos malinterprete. No es que estemos de acuerdo con algunas cosas que se hacen el día de hoy y que estemos llamando a religiosas a muchas personas. Es el hecho de que debemos de no cruzar esa línea tan delgada, pastor, porque yo recuerdo que durante mucho tiempo mi mamá llegó un pastor diciendo que el televisor era el ojo del diablo, de Satanás, y que no podíamos ver televisión. Y ese televisor de hecho se dañó porque no se encendía, porque se apagó el televisor. Y como mi mamá dijo, no, si el pastor dijo que eso era el ojo del diablo, eso no lo pueden ver y no lo van a ver más. Y el televisor se dañó, pastor, porque no podíamos. Bueno, eso sí es un tema de religiosidad. Pero, por ejemplo, hay acciones que se están llevando a cabo mal en este tiempo, y aquel que la señala se le llama religioso. A mí me han dicho religioso todo lo que usted se pueda imaginar, Leo. Porque, y aunque los que me conocen saben que realmente religioso no soy, ¿sí? Lo que sí soy es radical en muchas áreas de mi vida, en muchas áreas, y sobre todo en las áreas espirituales. Entonces, ahí es donde no debemos pasar esa línea, Leo, ¿sí? O sea, entendemos que la religiosidad le ha hecho mucho daño a la iglesia, cosas como la que tú dices, cuando se le decía la cajita del diablo al televisor, como cuando se juzgaba a una mujer porque llegaba con el cabello corto a la iglesia, cuando se le negaba tomar la Santa Cena a una mujer porque se ponía pantalón. Bueno, esas cosas para mí, o sea, desde mi percepción, sé que muchas personas pueden pensar diferente, para mí eso era religiosidad, ¿sí? Pero hay otros principios bíblicos que son la verdad, y por más que nosotros queramos justificarlo con un ambiente de modernidad, nosotros no debemos permitir que eso suceda. Y aunque nos llamen religiosos, nosotros no lo debemos permitir, ¿sí? O sea, hay muchas cosas puntuales en la Biblia, en la iglesia, en el servicio a Dios, que nosotros no debemos dejar pasar. Por ejemplo, hace algunos días estuvimos tratando el tema de inclusividad con Edward. Por cierto, si quieres puedes verlo en nuestro canal de YouTube. El tema de inclusividad y cómo de alguna manera se nos quiere presionar a que los pastores oficien matrimonios en personas del mismo sexo. Pues eso ya no es religiosidad para mí. Para mí eso ya es defender la verdad, ¿sí? O como cuando quieren meterte herejías y hacerte a ti creer y predicar esas herejías. Para mí eso ya no es religiosidad, eso es verdad, ¿sí? Por ejemplo, cuando a mí me dicen con respecto a las personas que están teniendo desviaciones en su identidad sexual, y que me digan a mí como pastor que yo debo abrirles el púlpito, yo les abro la iglesia, pero no el púlpito, ¿sí? Y eso no es religiosidad. Para mí no es religiosidad, para mí es mantenerme firme en la verdad. Y así muchísimos temas que se han ido incluyendo en la iglesia poco a poco, que está siendo señalado de ser religiosidad, pero en realidad es defensa de la verdad. Pastor, de hecho, con lo que usted habla, llegó a un punto muy importante, pastor, y es el hecho de que, mira, utilizando esto, sí, usando esto de la religión y que somos religiosos, están tratando de introducir muchas cosas a la iglesia, ¿sí? De hecho, ahorita estamos viendo a ministros que tal vez cargan 2 candongas acá, una por aquí, mal vestidos. Muchos, de hecho, pastor, estaba viendo redes sociales y veo a muchas personas que están justificando el hecho de los tatuajes, que no es pecado, pues que no es, Dios no lo prohibió. Plantean el hecho de que Dios no prohibió que nos hiciéramos tatuajes, sino que teníamos que hacernos tatuajes bonitos, ¿sí? Vamos a resumirlo así. Era tatuajes bonitos, ¿sí? No tatuajes malos ni de dioses o sea, paganos y cosas. A Dios no le gustan los tatuajes feos. Sí, o sea, o sea, tenemos que hacernos tatuajes que adoren a Dios, digámoslo así, ¿verdad? Están planteando esto, ¿sí? Mi preocupación, ¿cómo es? Hay muchos jóvenes que tal vez desean hacerse un tatuaje
y dicen, no, bueno, los tienen como que reprimido el hecho de que tienen temor a Dios, de tal vez de no desagradar a Dios, ¿cierto? Y entonces llega alguien que llega y les justifica diciéndole que no, que en la historia bíblica, que ahí dice que no sé qué más, porque se estaban haciendo tatuajes de dioses paganos y la cuestión. Entonces dicen, no, hacerme tatuajes no es pecado, solo no me voy a hacer tatuajes feos, sino voy a escribir un versículo bíblico, eso agrada a Dios y adora a Dios. Es que mira, estamos en una época de la simplicidad, simplificar todo. Eso facilita mucho que la gente haga lo que quiera hacer, ¿sí? Simplificarlo todo. Sin Reserva es un espacio donde hemos procurado no agarrar a la gente a bibliazos, que es la costumbre, ¿sí? Y si nosotros nos fuéramos a la Biblia claramente habla de que a Dios no le agrada este tipo de cosas. Pero no me quiero ir a ese punto, porque yo sé que ya mucha gente ha hablado con respecto a qué dice la Biblia de los tatuajes, si es malo, si no es malo. Yo me quiero ir a otro punto que de pronto nos podría hacer reflexionar un poco más, y es a lo que dice el apóstol Pablo. Dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. La pregunta que se debería hacer un cristiano es la que yo me hago cada vez que voy a hacer algo que no tengo claridad. Cuando yo voy a hacer algo en lo cual no tengo mucha claridad, yo lo que me pregunto es, ¿esto glorifica a Dios? Segundo, ¿necesito realmente esto? Tercero, ¿voy a conservar mi identidad haciendo esto? Cuando yo aclaro estas tres dudas, me doy cuenta si realmente necesito hacerlo o no. Yo creo que cada joven cristiano que está contemplando en su mente el hacerse un tatuaje debería preguntarse, ¿realmente yo necesito eso? O sea, si yo no tengo mi identidad tan clara como hijo de Dios y como cristiano, que necesito marcar mi piel para certificar algo, la pregunta es, ¿por qué razón lo estoy haciendo? O sea, la pregunta que yo me puedo hacer es, ¿por qué razón yo me voy a marcar mi piel? ¿Por qué razón me voy a poner un tatuaje? No, porque es que lo están haciendo y porque se volvió moda. Bueno, estamos entrando en un problema en el que hablamos al principio. Nosotros tenemos que estar haciendo las cosas porque son moda, o porque son de este tiempo, o no me lo voy a hacer para reafirmar mi fe. Entonces, si tú necesitas hacerte un tatuaje para reafirmar tu fe, tienes un problema en tu fe, ¿sí? No, me voy a tatuar una cruz porque de esa manera voy a afianzar mi fe en Cristo, ¿no? Entonces tienes un problema en tu fe, ¿sí? Entonces, yo creo que el querer hacer todo este tipo de cosas tiene que ver más con un problema de identidad no clara, ¿sí? Entonces, si yo como cristiano no estoy tan clarificado en mi identidad, en quién soy yo, entonces yo creo que tengo que empezar a analizarme yo a nivel personal, ¿sí? Porque estoy siendo llevado por corrientes de pensamiento, o por movimientos, o por costumbres, o por modas. Entonces ahí el que estoy teniendo problemas soy yo, ¿sí? Más allá de si es pecado o no es pecado, más allá si la Biblia dice o no dice. Si yo no necesito, o sea, yo no veo qué necesidad, pero personalmente, voy a decirlo a nivel personal, yo no tengo ninguna necesidad de hacerme un tatuaje, porque la verdad no le aportaría nada a mi vida como persona, no le aportaría nada a mi vida como cristiano, no bendeciría la vida de otro, antes al contrario, yo creo que podría obstaculizar, porque yo estoy seguro que yo llego a la iglesia con un tatuaje aquí en el brazo y van a decir, ¿qué pasó con el pastor? Entonces yo no lo necesito, y es más, lo más importante, o sea, si yo hago eso, ¿agradaría a Dios? O sea, ¿en qué voy a glorificar a Dios con hacerlo? En absolutamente nada, entonces no lo necesito. Cuando yo tengo una vida devocional e íntima con Dios, entiendo que todo lo que hago yo tiene que glorificar a Dios. Entonces, si lo que yo hago no glorifica a Dios, entonces ¿para qué lo hago? Para mí no tiene sentido ni necesidad de hacerlo. Eso es importante, pastor. De hecho, yo creo que esto no solo para mí, en lo personal, sino para muchas personas que nos están viendo y que nos están escuchando, es lo que usted dijo ahorita fue muy clave, y yo sé que va a ayudar a muchos jóvenes. Es el hecho de que los jóvenes sabemos y entendemos, pasamos por ese tiempo, por ese espacio, por ese momento en el cual vemos a muchos de nuestros compañeros, amigos que se hacen tatuajes, que se hacen piercings, que se ponen no sé qué, que no sé qué más, y de algún modo estamos siendo como que presionados tal vez por los compañeros, tal vez por el deseo de querer también hacerlo y de encajar, pero ese cuestionamiento que usted acaba de decir, pastor, es realmente importante y fundamental para cada cristiano y para cada persona. Es el hecho de saber y de pensar y meditar y decir, ¿realmente esto agrada a Dios? ¿Realmente
honramos a Dios, como decía usted, pastor. Y ahí estaría la respuesta. Yo creo que el hecho de hacerlo y buscar claramente dirección de Dios anularía y de algún modo quitaría todas las dudas en cuanto a religión o verdad, pastor. Bueno, pero allí viene algo importantísimo que vamos a aclarar, pero en el siguiente segmento, así que nos vamos a una pequeña pausa y regresamos para finalizar. Bueno, ya regresamos para el tercer segmento de Sin Reserva. Ya vamos terminando, Leo. Ya vamos terminando. Ya vamos a concretar un poquito más. Yo creo que aquí muchas cositas se nos van a quedar por fuera. Así es. Pero ya bueno, en programas futuros estaremos ventilando de pronto lo que se nos quede allí por el lado. Pero bueno, regresamos al tema principal, que es verdad o religión, ¿sí? Y hablábamos puntualmente, llegamos al punto de los tatuajes, de los aretes. Yo sé que es todo eso porque, bueno, uno también tuvo esa edad. Yo recuerdo en esa edad de los 15, 16, 17 años que tú quieres ver, yo me dejé crecer el pelo, me pinté el pelo, me puse aretes. Bueno, ya no había más que hacer, me hacía una colita aquí en el cabello. Y muchas de las cosas que yo hice, yo recuerdo que yo aprendí a fumar por querer pertenecer. Aprendí a beber por querer pertenecer. Me empecé a drogar por querer pertenecer. Me dejé crecer el pelo por querer pertenecer. Igual también el tema de los aretes. O sea, como el querer encajar en algo te lleva a hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, por eso mi debate yo no lo transfiero a si es pecado o no es pecado, si te vas a condenar o no te vas a condenar, si te haces un tatuaje, te vas a ir al infierno si te pones un arete. Yo no llevo el debate a ese punto. Yo llevo el debate cuál es la razón que me está llevando a mí a querer tomar ese tipo de decisiones, ¿sí? ¿Estoy tomando esas decisiones realmente porque quiero hacerlas o las estoy tomando porque se volvió moda o porque en rebeldía quiero ir en contra del orden establecido? Que eso generalmente es lo que sucede. O sea, cuando tú te das cuenta que la mayoría de este tipo de cosas uno la hace en cierto periodo de edad, ¿sí? Sí. Porque es en la época o en la etapa de la vida nuestra en la que nosotros estamos queriendo rebelarnos en contra del orden establecido, ¿sí? Entonces nos dicen que no y queremos hacerlo porque nos están diciendo que no. Pero entonces ahí es donde un cristiano tiene que analizar. ¿Por qué razón yo estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo por querer llamar la atención? ¿Lo estoy haciendo porque quiero pertenecer, quiero encajar en lo que se está volviendo de moda? ¿O lo quiero hacer porque me quiero rebelar, quiero demostrar que yo soy rebelde, que soy una persona que va en contra del sistema? ¿O cuál es la razón que me está llevando a hacerlo? Entonces, si realmente nosotros estamos tomando decisiones maduras o estamos siendo direccionados por lo que nos influencia a nosotros el medio. O sea, si tú te vas a analizar 30 años atrás, 40 años atrás, a un cristiano ni siquiera se sentía tentado o influenciado por querer hacerse un tatuaje. O sea, ¿por qué está pasando en esta época? Porque se volvió moda. O sea, bueno, no es porque realmente un cristiano quiera hacerlo, sino porque ya se volvió moda. ¿Por qué? Porque el cantante fulanito de tal se hizo un tatuaje y lo exhibe en los videos musicales cristianos, porque el cantante fulanito se puso un aretico aquí, porque estamos viendo que se está moviendo dentro del medio cristiano, pero entonces no es por realmente identidad, es por querer asimilar una identidad que no es nuestra, ¿sí? Cuando nosotros realmente tenemos una identidad cristiana bien definida, a nosotros lo que nos rige es la presencia de Dios. Entonces yo voy a la presencia de Dios y la presencia de Dios me inspira y me motiva. Y la verdad, a mí me cuesta creer que la presencia de Dios me inspire y me motive a tatuarme. A mí me cuesta creerlo, o que la presencia de Dios me inspire a ponerme un arete, un zarcillo, a hacerme un piercing en la lengua. No estoy seguro que el Espíritu Santo me vaya a inspirar a eso. Entonces, como te digo, no es que yo esté condenando, ni esté diciendo que sea pecado, que se vayan a ir para el infierno, solamente que yo como cristiano, como pastor, la verdad no le veo razón de ser ni funcionalidad a que un cristiano acceda a este tipo de cosas. Bueno, pastor, hay algo muy personal de lo que yo quiero tal vez compartirle a todos ustedes, y es con respecto a lo que usted nos está diciendo, ¿verdad? Es de nosotros si agradamos a Dios o no agradamos a Dios. Yo recuerdo que tú cuando vienes del mundo, tú vienes con muchas cosas, ¿no? Tú llegas a una iglesia y Dios te habla y sientes la presencia de Dios, y tú vienes con aretes, tú vienes con la ropa y la moda que viene del mundo, ¿sí? Con las actitudes, costumbres, digámoslo así, con muchas cosas que traes del mundo, ¿sí? Muchos comportamientos, ¿verdad? Y cuando tú tienes este encuentro con el Espíritu Santo te redarguya
Es más, pastor, usted no tuvo que decirme a mí que me quitara el arete, usted no tuvo que decirme a mí que... Nunca, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo me redarguyó a mí que yo tenía que dejar todas esas cosas atrás, ¿verdad? Y el hecho de tener ese encuentro con el Espíritu Santo y de tener esa búsqueda cada día más, el Espíritu Santo, como dice la palabra, nos va perfeccionando para llegar a la estatura de un varón perfecto, ¿verdad? Entonces, este hecho me abre aquí a mí un panorama gigante, y es el que nosotros como cristianos, como adoradores, ministros, pastores y bueno, que estamos sirviéndole al Dios vivo, debemos de entender, pastor, que si el Espíritu Santo nos está redarguyendo, y si nosotros nuestra vida pasada traíamos todas esas cosas y el Espíritu Santo nos mostró y nos redarguyó y nos enseñó que tenemos que dejarlo a un lado, ¿para qué seguir trayéndolo a la iglesia y querer introducirla en la iglesia? Claro, es que lo que hablamos en el primer segmento, Leo, o sea, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, Dios no cambia. Entonces, si Dios te llevó a provocar un cambio en tu vida, Dios no se arrepintió de haber provocado ese cambio, para que ahora tú estés cambiando de pensamiento. Entonces, si eso está sucediendo es porque realmente tú eres el que está cambiando, no es que Dios haya cambiado. Eso es importante, pastor, lo que usted acaba de decir ahí. Entonces hay que examinarse uno mismo, claro, y darse cuenta, porque si yo quiero traer muchas cosas las cuales ya las había deseado, la había desechado, rechazado, entonces ahí hay algo que no está bien, pastor. Sí. Ahí hay algo como sí, que... lo que pasa es que, eso lo hemos hablado en los otros temas pasados, y es que estamos viviendo en un mundo que se globalizó y se globalizaron costumbres, se globalizaron modas y también pensamientos. Entonces, como que esa transculturación ha provocado que nosotros dudemos de nuestro propio patrón de pensamiento que hemos tenido por muchos años, y nos está llevando de alguna manera a perder la identidad como iglesia. Nosotros no podemos perder la identidad como iglesia, no lo necesitamos. O sea, tú lo ves en todos los aspectos. Tú te das cuenta que ahora en la música cristiana se está poniendo de moda todo lo que está de moda en el mundo. Entonces, allí tú te preguntas, ya te preguntas si algo está pasando mal ahí. Porque realmente el mundo es el que tiene que ser influenciado por nosotros, no nosotros influenciados por el mundo. Entonces, ahí entendemos que muchos de esta generación está haciendo cosas dentro de la iglesia, no es porque las sienten ni porque el Espíritu Santo se las está inspirando, motivando, sino porque están siendo motivados o influenciados de afuera, ¿sí? Y allí estamos teniendo entonces un problema nosotros de identidad como cristianos. O sea, yo qué necesidad, lo digo desde la parte musical porque yo soy músico. Yo qué necesidad tengo de inspirarme en la música secular para hacer música para el Señor. O sea, el Espíritu Santo no me va a alcanzar a mí como inspiración como para hacer una canción. Entonces es como si yo agarrara una canción de Vicente Fernández y le cambiara la letra y se la pusiera entre comillas cristiana. Entonces, ¿qué está mostrando? Está denotando una falta de identidad nosotros como cristianos. Entonces el Espíritu Santo no nos puede dar a nosotros la inspiración como para nosotros hacer algo exclusivamente para Él, y como para provocar que mi identidad personal sea un regalo que yo le entregue a Él, sin necesidad de querer copiar lo que otro. O sea, ¿acaso Dios se equivocó? No hizo suficiente con crearme a mí perfecto, hermoso y bello. Si no estás sintiendo eso, entonces porque te falta identidad. Dice la palabra que fuimos hechos a su imagen, ¿sí? De todas las diferentes formas, pero fuimos hechos a su imagen. Entonces, Dios no se equivocó, Dios nos hizo perfectos. Nosotros no necesitamos cambiar absolutamente nada en nosotros para honrar a Dios. La mejor manera que nosotros podemos honrar a Dios es sintiéndonos nosotros plenos y completos por como Él nos hizo. Así es. ¿Sí? Es como si yo me pusiera bravo con Dios porque me hizo un poquito más bajito que los demás. No, Dios lo hizo en su perfecta voluntad. O sea, hizo algo especial en mí. Un poquito más bajito que todos los demás, pero especial. ¿Sí? Entonces, es como que yo estuviera desesperado buscando un médico que me alargara las piernas para hacerme un poco más alto. O sea, no estoy conforme con lo que Dios me dio. Entonces, de alguna manera, en vez de glorificar a Dios con este tipo de cosas, estamos de alguna manera deshonrándolo, diciéndole a Dios: lo que tú hiciste conmigo no estuvo completo, falta pintarle unas cositas más. Entonces, esa es mi percepción como persona. Yo creo que lo que tengo es suficiente para adorar al Señor y no necesito añadirle más. Me siento pleno, completo y seguro con todo lo que Dios hizo en mi vida. Y esa es la verdad, pastor. ¿Así? Esa no es la religión, esa es la verdad. ¿Sí? Porque muchos quieren
y eso lo hablo muy personal, ¿no? Yo sé que muchos tienen otro punto de vista, pero si lo vemos a la luz de las Escrituras, si vemos lo coherente con respecto a lo que el Espíritu Santo y a lo que Dios nos ha enseñado durante muchos millones de años, es entender de que esa es la verdad y que no la religión, y que muchas personas del día de hoy, en el día de hoy, de la iglesia moderna, como hablamos al inicio, es querer meter todo ese montón de cosas, muchas cosas, basándose en que son religiosos, porque no aprueban, porque no aceptan, que era lo que hablábamos ahorita con respecto a muchas personas en cuanto a su orientación sexual, ¿verdad? Entonces, muchas personas están queriendo meter todas esas cosas, ¿verdad?, que no honran a Dios, que no agrada a Dios, y que por lo contrario le está haciendo daño a la iglesia, pastor. Entonces quieren decir que somos religiosos, o muchas personas son religiosos porque no aceptamos y porque no entendemos su punto de vista, porque bueno, en fin, muchos argumentos que ahorita están tomando para llegar y decir que es religión, cuando realmente es la verdad. Es la verdad. La religión es aquello que quieren meter y decir que es religión, cuando es verdad, cuando debemos nosotros de agradar a Dios en todo lo que hacemos. Es nuestra mejor adoración, pastor. Así es, mire, Leo. Ya para ir aterrizando el tema, a nosotros como cristianos, nuestro patrón de comportamiento y de actitud está regido por lo que dice la Biblia. Entonces, si a mí no me direcciona al 100% lo que dice la palabra de Dios, entonces no estoy caminando en la verdad, ¿sí? Si a mí lo que me rige como patrón de comportamiento y de vida es la Biblia al 100%, aunque me llamen religioso, estoy caminando en la verdad. Entonces, ese es el punto de equilibrio. Yo no puedo dejar de un lado las verdades inherentes en la palabra de Dios por lo que está dictando el mundo o la opinión. Es como esto, nosotros, mira, Sin Reserva es un espacio de opinión, nosotros opinamos, ¿sí? Y nuestras opiniones dan para mucho, podemos opinar demasiadas cosas, pero eso no quiere decir que somos poseedores de la verdad. O sea, eso yo lo acepto. Yo, Alexis Peña, no soy poseedor de la verdad absoluta. Opino y desde la posición de lo que yo creo, pienso. Por eso tal vez muchas personas se pueden estar sintiendo aludidas por esto, pero yo no le estoy diciendo a usted que se está condenando, ni que se va a ir para el infierno, ni que se va ni de que Dios no lo va a recibir en el cielo porque tiene un tatuaje, porque tiene un arete. No, que Dios me guarde de eso, porque no es mi posición el hacerlo. Expongo mi punto de vista desde la posición del conocimiento que tengo de la Biblia, y puedo sentir de alguna manera la paz de que hay cierto contenido de verdad. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo está fundamentado por la palabra de Dios. Entonces, si a mí como cristiano no me rige la palabra de Dios como patrón de vida, entonces estoy teniendo un problema. Entonces, ahí es donde nosotros deberíamos hacernos un cuestionamiento. ¿Soy de Cristo o soy del mundo? O sea, ¿cómo defino yo si soy de Cristo o soy del mundo? Si a mí me rige lo que Cristo dice o me rige lo que el mundo dice. Entonces, si está teniendo mucho más peso lo que el mundo dice que lo que Cristo dice, entonces yo tengo un problema gravísimo en cuanto a mi relación con Dios y mi cristianismo. Entonces, si yo quiero caminar en la verdad, apartarme de la religiosidad y centrarme en la verdad absoluta, entonces me tengo que aferrar a la única fuente de verdad completa, que es la palabra de Dios. Entonces, si hay algo que la Biblia dice que no debo hacer, no lo hago. Si hay algo que la Biblia dice que debo hacer, pues entonces lo hago. Y si hay algo que la Biblia no está muy claro qué debo o qué no debo hacer, entonces yo voy a la presencia de Dios y pido revelación de parte del Señor. Entonces, si estamos siguiendo estos tres patrones, yo creo que a lo mejor podemos empezar a tener una vida cristiana que realmente agrade a Dios en todos los factores. Que es lo realmente importante, pastor. Ajá. Y a lo que queremos enfocar todos estos programas, pastor. ¿Sí? Sin Reservas es eso, es poner nuestro punto de vista, pero que sea también de edificación para muchos de los que nos están escuchando y nos están viendo, pastor. Y con respecto a lo que usted nos decía, el apóstol Pablo, Saulo en ese entonces, él creía hacer lo correcto porque estaba basado en lo que esa religión, en lo que en ese momento era supuestamente para él correcto, ¿verdad? De que le habían enseñado de niño. Pero cuando tuvo el encuentro con Cristo, la cosa fue diferente. Cambiaron totalmente, fueron radical, ¿verdad? Ya dejó de hacer las cosas pasadas. Y es el mismo apóstol Pablo el que nos decía, todo me es lícito, todo me conviene. Así es. Y ya para cerrarlo, y yo quiero darle este mensaje de pronto a aquellos muchachos que están con ese pensamiento en su cabeza de que me quiero hacer un tatuaje, de que me quiero poner un zarcillo, de que quiero hacer X, Y cosa.
Mira, antes de tomar cualquier decisión, el primer consejo que te voy a dar, aunque nosotros estemos en YouTube, lo primero que usted no debe hacer es irse a buscar en YouTube a ver qué dicen por allí los predicadores de este tiempo. ¿Sí? Porque seguro es que te vas a encontrar alguno que te va a decir qué es lo que tú tienes que hacer. Yo no te voy a decir qué es lo que tú tienes que hacer. Lo que yo sí te voy a decir es a dónde tienes que ir a preguntar qué es lo que tienes que hacer. En vez de ir a YouTube o ir a Google a googlear a ver qué tú tienes que hacer, ve a la presencia de Dios. Amén, así es. Ora, busca de Dios. Y si Dios te da autorización de hacerlo, si realmente es el Espíritu Santo el que te dice que es correcto lo que tú vas a hacer, pues entonces hazlo con plena seguridad. Y si la palabra avala tu decisión, entonces hazlo. Pero si no es así, entonces mantente puro, mantente firme en lo que Dios te hable. Y así le vas a estar honrando. Recuerda que como cristianos nuestro primer interés es honrar a Dios por sobre todas las cosas. Bueno, mis amados, ya llegamos al final de este episodio de Sin Reserva. Yo creo que ahí hay cositas que quedaron por fuera que creo que las vamos a tocar en alguno de los futuros temas. Pero bueno, invitarlos a que siempre estén conectados. Todas las semanas estaremos subiendo material en nuestro podcast Sin Reserva. Le enviamos un abrazo a las personas que nos escuchan a través de las diferentes estaciones de radio en las cuales salimos al aire. También aquellas personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube y en las diferentes redes sociales. Y también aquellos que nos escuchan en todas las plataformas de podcasting. Un abrazo para todos ustedes y que el Señor les bendiga. Sin Reserva, un lugar de opinión donde tú también tienes un lugar.